de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Este es un servicio de los misioneros de Jesús y de María, que comparten con ustedes el tesoro más grande que tiene la Iglesia Católica, la Santa Misa. Ofrecemos esta celebración por aquellos que no pueden asistir al servicio religioso por enfermedad, distancia o idioma. Esta celebración es presidida por el Padre Jorge Eduardo Sarga Martínez, misionero de Jesús y de María. Venimos a recordar, alrededor de tu mesa, venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad, que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad, que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad, que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Juntos y a veces sin vernos, celebramos tu presencia sin sentir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu.
Hermanos, nos reunimos para celebrar nuestra fe y por eso tenemos que poner control, orden en nuestro interior. El pecado es el caos y que no te permite poder hacer lo que puedes llegar a hacer como ser humano, como hijo de Dios. Por eso hay que buscar siempre poner el orden y el primer paso, pues reconocer en qué nosotros hemos metido el desorden que se llama pecado. Si no somos humildes, nunca habrá ese orden ni habrá esa funcionalidad como hijo de Dios ante esta cultura, ante este mundo. Por eso los invito a que cada uno en humildad reconozca que es pecador. Y pedimos perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ofrezco la Santa Misa por cada uno de ustedes, también de nuestros hermanos que nos siguen a través de los medios, que se han reportado, que nos han pedido oración y los que les hemos prometido orar, por la salud de Mariam Enoé Cuadras Bernal, también por la salud de María Corsa Ábalos, Efrén Valladares Mendoza, por su matrimonio, por su familia, por la salud del padre Gabriel Pedrosa, de Giselle Oros Brown, también la salud de Raúl Vega Marínez y de todas las personas que nos han pedido oración y les hemos prometido orar. Ay, también de Susi Kraut, pedimos por su salud. Oremos. Despierta, Señor, tu poder y ven con gran fuerza en nuestra ayuda, para que lo que nuestros pecados habían impedido, lo apresure la gracia de tu benignidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, el que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confío. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque Él doblegó a los que habitaban en la altura, a la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste, y fuiste para mí la salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor, que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Bendito el que viene en el nombre del Señor. De pie. Aleluya, 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 Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. Pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Brevemente sentados, por favor. No sé si les haya pasado, pero hay momentos en donde como que las cosas no funcionan y como que tienes que darle un fregadazo para que funcione. Al menos me acuerdo, por ejemplo, las televisiones antiguas, las primeras que funcionaban con bulbos, y pues los que tuvimos ese tipo de televisión y que a veces no agarraba, llegabas y le das un golpe para que empezara a funcionar, ¿sí? A veces creo que esto hacemos con los hijos cuando no funcionan. Ándale, chicotito, la chancla voladora, ¿no? O le entras, compadre. O cuando, y lo veíamos nosotros también en el programa, cuando un aparato electrónico no funciona, se tardaba. Por ejemplo, en mi celular, cuando voy a mandar un mensaje, no me acuerdo en qué aplicación, siempre a veces pongo bendiciones. Y es curioso que esa sola palabra me bloquea el celular. Tengo que apagarlo para volverlo a prender.
¿Por qué será? No sé si sea satánico, qué pasó, pero ya van varias veces, hasta le iba a preguntar aquí al técnico a qué se debe. Creo que fue en el Face, cuando me mandan un mensaje ya, y nada más pongo la palabra bendiciones, lo pongo, se traba y no toma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cerrar la aplicación y volverla para que empiece a funcionar. Me ha sucedido en una ocasión que estaba mandando ese mensaje, bendiciones, 3 veces la apagué, 3 veces la volví a poner y las 3 veces me bloqueó, no funcionaba. Pero ¿qué sucede cuando incluso, así vamos hablando ya de tecnología, la computadora, el celular, ya le entró virus, ya no jala ni para adelante ni para atrás? Entonces se resetea. ¿Qué significa? Pues vamos a volver a como estaba en su momento de compra. Así, nuevecita, con todo, sin ningún programa, sin nada, se le borra todo para que empiece a funcionar. Si entendemos cómo fue o cómo era la condición del hombre en su origen, que se le llama justicia original, podremos entender qué es lo que nosotros tendríamos que hacer. Y podemos entender lo que viene a hacer Jesús, y por eso nos preparamos. Viene a resetear. O sea, viene a empezar a construir la condición original del hombre, que desgraciadamente se ha perdido. Entonces, estábamos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, que como todos los jueves lo hacemos, y queda muy bien por las lecturas que nos presenta hoy la palabra de Dios, en donde veíamos primero que el hombre y la mujer fueron constituidos originalmente, Adán y Eva, en una situación de santidad y justicia original. O sea, ¿en qué consistía? ¿Sí? Lo que se llama la gracia de santidad original no es otra cosa que la participación de la vida divina. Lo que en algún momento se ha dicho, visión beatífica de Dios. Participar de algo quiere decir que te dan. Yo te participo de mi torta, te participo que voy a ir a una fiesta, te invito. La participación de la vida divina es que Dios me hace parte de Él, de su familia, de su poder, de su amor, de su bondad, de su gracia. Esto era lo que se tenía originalmente en el momento de la creación. El hombre participaba de una manera hermosa de la vida divina. Y es cuando entendemos precisamente, y lo dice el Catecismo, estoy leyendo el 375 al 379. Entonces dice, originalmente, dice, por la irradiación, o sea, que irradia, como el sol, saca luz. Y vemos las consecuencias. Ahorita nos podemos ver por qué hay la luz del sol. Y aunque cerrábamos todo, se siente el calorcito. En estos días no parece que estuviéramos en otoño entrando ya al invierno, porque ha hecho un calor, y si te pones afuera, debajo del sol, te da un calor muy fuerte, ¿no? Sientes esa irradiación de luz o de calor. La vida de gracia, originalmente en el varón y en la mujer, era que se hacía presente en todas las áreas de la vida del ser humano, en todas. No solamente cuando vengo a misa, no solamente porque tengo un problema, una necesidad. Quiere decir que esta vida divina afecta, y lo dice así, por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. La vida del hombre sin la vida de gracia o la participación, pues somos débiles. Yo creo que todos lo hemos experimentado, que nosotros no tenemos una fuerza para poder resistir, pero cuando estamos con Dios somos fortalecidos, somos renovados, somos transformados. Dice, mientras permaneciese en la vida, en la intimidad divina, el hombre no debía ni de morir ni de sufrir. Fíjense qué emocionante. O sea, si el hombre se hubiera permanecido en esa vida de gracia, no hubiera pasado lo que conocemos como el sufrimiento ni la muerte. Pero viene, y yo les leía préstame mi celular,
un post que puse en mi página de Twitter o en mi cuenta de Twitter. A veces leo a los padres de la iglesia o algún escritor católico, o algunas veces me sale inspiración a mí, pocas veces, pero les ponía esto, no me acuerdo de qué padre de la iglesia lo leí, pero lo puse y me encantó. Fíjense lo que dice: la muerte no formaba parte de nuestra naturaleza, sino que se introdujo en ella. ¿De dónde viene la muerte? Del pecado. Dios no instituyó la muerte desde el principio, sino que se dio como un remedio. La muerte es un remedio. Es cuando apagas la computadora o la reseteas para volver a empezar en el estado original que debíamos de haber tenido. Ese es el plan. Y luego dice: en efecto, la vida del hombre condenada por culpa del pecado a un duro trabajo y a un sufrimiento intolerable, comenzó a ser digna de lástima. Era necesario dar fin a estos males, de modo que la muerte restituyera lo que la vida había perdido. Entonces, cuando morimos, viene el reseteo, porque los que sean dignos van a ser restituidos en su condición original del plan de Dios, la vida de gracia. Y dice más adelante: la inmortalidad, en efecto, es más una carga que un bien si no entra en juego la gracia. Imagínate aguantar a tu suegra toda la eternidad. No, padre, o sea, estoy bromeando, pero quiero decir que la vida eterna sin la gracia sería insoportable para el ser humano, porque estaríamos siempre presa a nuestras pasiones, a nuestros miedos, a toda aquella situación que ya conocemos. Entonces, decía precisamente el catecismo, dice: mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación, constituía el estado original del hombre, o justicia original. Por eso se le llama al otro pecado original. La justicia original era armonía. Por eso yo les decía, cuando nuestra vida, por ejemplo una computadora, eso, pues tenemos que restituirla al estado original en el que se encontraba cuando se compró. Y es lo que necesitamos nosotros ir trabajando, es la justicia original. ¿Cómo se da esto? Dice el número 377, el dominio del mundo. Y yo buscaba el término dominio. A mí me gusta mucho entender el significado de las palabras. Bueno, me fui al diccionario etimológico. ¿Qué significa dominar? La palabra dominar viene del latín dominare y significa tener bajo su poder. Esto se ha utilizado como un término negativo. Te domino, te controlo. Pero originalmente la palabra es hermosa, porque nos dice, sus componentes léxicos son domus, casa, inus, que significa relativo, y el sufijo o ar para verbo. Entonces, dominar significa poder controlar y tener en bien tu casa. Tu casa. Pero cuando dominas como tirano, no controlas y destruyes. Tú crees que controlas, pero realmente estás destruyendo. Entonces dice, el dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo, cuando le dijo que se sometiera a todas las criaturas, dice, desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo. ¿Cómo quieres controlar a tu suegra, a tus hijos, a tu padre, a tu esposo, a tu esposa, si no tienes control de ti mismo? Empieza el control o la dominación de uno mismo.
Dice, el dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realiza ante todo dentro del hombre mismo, como dominio de sí, control de sí. La loca de la casa. Yo les decía de un cuento, no recuerdo cómo se llama, ni muy bien las palabras, pero decía que primero tengo que dominar los animales que habitan en mí. ¿Cuáles son los? El águila, los ojos, que andan nada más tijereando. La serpiente, la lengua. Porque esa como destruye, ¿verdad? Y así cada parte de tu cuerpo es como un animal que tienes que aprender a dominar. O también ese cuento indio que dice que está el jefe indio platicando con los niños y le dice que en su interior hay una lucha constante del lobo bueno y el lobo malo. El lobo bueno que quiere servir, ayudar, y el lobo malo que quiere hacer lo que quiere, se le pegue la gana. Y los niños así, ¿y quién gana? Y le dice el jefe indio, aquel lobo que alimentes más, es el que va a dominar. Bueno, entonces dice, el hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la concupiscencia, de la triple concupiscencia, que lo va a referir San Juan en su carta. Concupiscencia de la vista, concupiscencia de la carne, concupiscencia del poder. ¿Sí? Dice, el hombre estaba íntegro, o sea, había unidad en el hombre. Este es el estado original, que lo somete a los placeres. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de esta triple concupiscencia, que lo somete a los placeres de los sentidos, a las apetencias de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Este último me encantó, porque esto es ahora lo que está sucediendo. El hombre o el ser humano se está afirmando a sí mismo, aún a pesar de que sea contrario a la lógica, a la razón humana, al entendimiento, a la naturaleza, a las leyes de la naturaleza. Y el hombre está diciendo que si se concibe a sí mismo perro, pues entonces es perro, y que lo traten como perro. Y si yo me concibo mujer en un cuerpo de hombre, pues me tienen que tratar como mujer. Y yo les compartí algunos artículos que sigo de una persona blanca, o sea, de tipo racial blanca, caucásico, como le llamen, pero dice, yo me concibo negra, atrapada en un cuerpo de blanca. Así es que yo exijo los derechos, porque no creo que estaba alegando que quería los derechos por ser de raza negra. O la otra persona que decía que, eso es transracial y luego transgénero y transedad y yo no sé. Este fue el acabose. Una persona que dice, yo tengo un cuerpo sano, pero yo me concibo discapacitado. Que yo nací con una identidad de discapacitado, por eso no puedo trabajar y el gobierno me tiene que mantener. Parece una estupidez, pero es la verdad. Por eso dice aquí que la afirmación de sí, y si ustedes se ponen a ver toda esta ideología, es una afirmación de cómo tú te concibas, contra los imperativos de la razón. Todo esto el hombre estaba libre. Desgraciadamente lo perdimos. Y no solamente por el pecado original, sino por nuestro propio pecado, por lo que hemos alimentado. ¿Sí? Y es cuando entendemos lo que necesitamos hacer. Dice, toda esta armonía de la justicia original, prevista para el hombre por designio de Dios, se perderá por el pecado de nuestros primeros padres. Y si le agregamos nuestro propio pecado, pues ya sabemos lo que está pasando, ¿sí? Y qué es lo que estamos haciendo. Este estado original va a ser solamente superado, óiganlo bien, con la venida de Cristo. Ese estado original de Adán y Eva solamente es superado con la nueva creación que viene a ser Cristo a través de su encarnación,
nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Es más glorioso. Y por eso podemos entender que haya hombres, que haya mujeres, esta realidad, ¿sí?, de santidad, que no es otra cosa que el trato con Dios, la amistad con Dios, una familiaridad porque soy familia de Dios y quiero agradar a Dios, ¿sí? Y es precisamente cuando entendemos esta situación, vamos a ir descubriendo lo que significa esta preparación del Adviento. Preparar nuestra vida para ser criaturas nuevas, empezando con el dominio de nosotros. Y ese dominio no significa que no voy a tener la concupiscencia o la atracción o el deseo, pero a pesar de eso lo voy a hacer porque quiero agradar a Dios. En la medida en que yo busque agradar a Dios y lo esté haciendo, seré fortalecido todas las áreas de mi vida, ¿sí? Todos los elementos que van a ser fundamentales, ¿sí? Dice el último número del resumen, dice algo muy hermoso. La revelación nos da a conocer el estado de santidad y de justicia original del hombre y la mujer antes del pecado. Oigan aquí, ¿cuántos buscamos la felicidad? Y buscamos la felicidad con lo que tenemos, buscamos la felicidad con las personas, buscamos la felicidad con las cosas, buscamos la felicidad con lo que hacemos. Y está bien, es una felicidad bonita cuando tienes tu hijo, no sé, la Cari cuando tuvo a su primer bebé, así como que, ¡ay, qué feliz!, ¿no? Después de mucho dolor. O cuando vengan los nietos, los que ya son abuelos, o los que sienten la felicidad cuando el hijo les entrega el diploma de la carrera, no sé, o los éxitos que vas teniendo te dan una felicidad, pero es temporal. Y aquí dice el catecismo en el último número, el 384, de tu amistad con Dios nace la felicidad. O sea, perdón, lo voy a decir, la mujer, de tu amistad con Dios nacía la felicidad de su existencia en el paraíso. Adán y Eva, ¿de dónde nacía su felicidad? No de estar en el paraíso, de estar en amistad con Dios. ¿Dónde está la solución para lo que estás viviendo? De tu amistad con Dios. Si no hay esa amistad con Dios, no hay esa felicidad. La otra felicidad, que es bonita pero es temporal, también sabemos qué voluble y qué cambiante. Por eso, en la palabra de Dios hoy nos presenta esta primera lectura del profeta Isaías, que está hablando del pueblo que se mantiene fiel. Y hace referencias, muchas veces, lo veamos en prédicas anteriores, que ese banquete que hablan del final de los tiempos, ese banquete suculento, vinos deliciosos, no es otra cosa que la amistad con Dios, hacer la voluntad de Dios. No hay banquete más exquisito, más sabroso y sobre todo más poderoso que hacer la voluntad de Dios, vivir de acuerdo a Él. Por eso muchas veces los profetas, para hablar de esta restitución, de esta nueva vida, a veces lo refieren como un banquete o lo refieren como la restitución de un estado de la ciudad protegida, que es la imagen que usa Isaías. Tenemos, dice, aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Ha puesto el Señor para salvarla murallas y baluartes. Valores, principios, la redención, la obediencia a Cristo. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, aquel que vive en amistad con Dios, en esa familiaridad con Dios, en esa búsqueda de agradarlo a Él. El que se mantiene fiel, el que tiene el control de sí mismo por la gracia de Dios, no por uno mismo. Dice, el que se mantiene fiel,
el de ánimo fuerte para conservar la paz, porque en ti confío. O sea, solamente el que confía en Dios, que es uno de los elementos de la fe, ya hemos aprendido, la fe es la escucha, la obediencia y la confianza. Si no hay esos tres elementos, no hay fe. Dice, confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza. ¿De dónde viene todo lo que tú necesitas? De Dios. Dios no tiene fortaleza, Dios es la fortaleza. Dios no tiene el amor, Dios es el amor. Dios no tiene la paz, Él es la paz. Por eso, participar de la vida divina o la visión beatífica o la vida santa o tener la gracia de Dios es participar de lo que es Dios, de lo que necesitamos nosotros, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre, porque Él doblegó a los que habitaban en la altura, soberbia, ¿sí? A la ciudad excelsa la humilló, aquel que se afirma a sí mismo aún en contra del plan de Dios. Lo humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Por eso este Adviento, la preparación verdadera no es una posada, no son los regalos, no es una cena. Es verdaderamente buscar esa amistad con Dios. Empezando a pedir perdón, empezando a perdonar y haciendo la voluntad de Dios para alcanzar la verdadera felicidad. Y yo sin saberlo me mandaron una foto con un pensamiento que podría resumir esto. Dice, nuestra felicidad depende de una sola circunstancia, nuestra relación con Dios. Si esto lo entiendes en este Adviento, ya lo hiciste. Si todavía sigues buscando la felicidad en cambiar de marido o cambiar esta situación y a veces no se logra, pues entendemos por qué tenemos esas caras, o por qué nos amargamos, o por qué estamos todos deprimidos y tristes. Por eso el Señor claramente nos lo recuerda. No todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Yo iba a misa, padre, me aguantaba las misas del padre Jorge, que a veces se inventaba unos rollos que nadie le entendía. Yo rezaba todos los días. Pero no es solamente decir, no solamente es asistir, no solamente es acudir cuando hay un problema. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Eso es la vida de santidad. Eso es la participación de la vida divina. Eso es la gracia. Porque dejas de agradarte a ti, dejas de afirmarte a ti para empezar a ser o empezar a vivir en el plan original, que es la vida íntima con Dios, la vida de gracia en Dios. Pero el que no lo hace, pues no alcanza esto. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios, porque es construir un estado de vida de gracia, un estado, entre comillas, paradisiaco, de paraíso, pero no me refiero porque todo sea bonito, sino porque vives en intimidad con Dios. Un estado de gracia, dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, poner en práctica es obedecer y confiar lo que Dios me pide. Se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, toda perturbación, todas las preocupaciones de esta vida, todas las tentaciones, todo el sufrimiento, la enfermedad, hasta la muerte misma, está en lluvias, la creciente, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. O sea, todas esas situaciones
no desaparecen en esta vida, pero podrás resistirlas. Podrás sostenerte si cuidas esa vida de gracia. El escuchar y poner en práctica la voluntad de Dios. Pero el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente. Edificó su casa sobre arena. Vino la enfermedad, vino la injusticia, vino la tentación, vino las preocupaciones de esta vida, vino Satanás, vino este mundo con su cultura, que es la lluvia, las crecientes, los vientos, dieron contra aquella casa, dominó casa, y la arrasaron. Eso pasa con el alma, que es arrasada por todo esto. Por eso es tan importante este tiempo de Adviento. Construyamos esa amistad con Dios, trabajemos. Sí, no quito la parte festiva, emotiva, bonita, hermosa de las posadas, que aquí pues siempre se hacen, pero se hacen con todo lo que se debe de hacer, el rosario, letanías y todo. O pues la preparación de la cena de Navidad en familia. Está bien, y si quieren hasta los regalos, pero de nada sirve si no estamos entendiendo lo que hoy la palabra de Dios nos está hablando. Vamos a hacer un momento de silencio, contestando 2 preguntas. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado? Presentamos el pan y el vino y las intenciones de cada uno de ustedes. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy es mi vida, Señor. Es mi amor, también es mi dolor. Es la ilusión, mis sueños. Es mi gozo y mi llorar. Es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón. Dame Orad, tu hermanos, mano. para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente, para aumento de nuestra fe, se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna.
para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, los que mencioné al inicio de la misa, nuestros seres queridos que han partido y las ánimas benditas aquí presentes, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
mis hermanos aquí presentes, mis hermanos a través de los medios, los que nos han pedido oración y les hemos prometido orar, los que mencioné al inicio, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, Señor San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos el saludo de paz. Cuerpo y la sangre de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los que están en gracia para comulgar pasen, los demás tomen asiento. Antífona de la comunión. Vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador.
Invito a los que no pudieron comulgar que al menos hagamos la comunión espiritual. Y aparece ahí la oración en sus pantallas. Señor Jesús, yo creo que tú estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a hacer esta oración de intercesión para estos tiempos que estamos viviendo. Dios Padre Todopoderoso, ahorita que aparezca ahí en pantalla, Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, por su sagrada pasión, por su presencia real y misericordiosa en la Santa Eucaristía, por el corazón doloroso e inmaculado de María, envía tu Santo Espíritu, para que por su santa y poderosa unción nos otorgue la salud del alma y del cuerpo, protegiéndonos de toda amenaza actual o futura. Permítenos caminar bajo el manto de María, nuestra Madre amorosa, tu hija dilecta y llena de gracia, junto a San José, a todos los santos, cuyos méritos has reconocido y protegidos por San Miguel Arcángel y sus milicias celestiales. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Amén. Y les recuerdo todavía hoy, mañana, los que no hayan entregado sus hojas firmadas o que quieran pasar a firmar, pueden hacerlo en la panadería o en teléfonos, ahí dejar sus hojas para luchar y lograr que esta ley del aborto no se quede ahí en funciones. Y mañana, Dios mediante, ahorita todavía siguen en peregrinación, pero mañana nuestros peregrinos, déjenme ver, salen el
viernes. Los que salen de Tecate a las 8, pero si hay personas que quieran venir, no hay mucho espacio, pero es camioncito o camioneta que se va a las 6:30 para llevarlos ahí a Tecate y de ahí salir al Valle de las Palmas, Dios mediante. Vayamos en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Y recuerden, Dios es amor y te ama. Por la oscuridad nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Tú que me conduces por tus sendas de paz, tú me has bautizado, senda voy, aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar, mi pastor que me hace sosegar, mi pastor que me hace sosegar.